Imagínate que un día vas caminando por la calle, camino a tu escuela, trabajo o quizás en algún viaje, y de pronto, entre toda la desconocida multitud, ves a alguien idéntico a ti, o se podría dar el caso de personas que afirman haberte visto en otros lugares cuando no te encontrabas en ellos. Acompáñame a conocer la historia de los Doppelgänger. Doppelgänger es una palabra alemana que significa el doble que camina a tu lado. Son muchos los testimonios y relatos que hablan de dobles que se presentan a sus originales, y son muchas las historias de personas que afirman que las han visto en lugares que ellos jamás visitaron. Este fenómeno se nombra en la mayoría de las mitologías del mundo, desde la nórdica hasta la egipcia, y todas tienen algo en común: la muerte. Existen muchas teorías para explicar el fenómeno Doppelgänger, como la teoría de un universo paralelo, incluso que se trate de fantasmas o demonios. Esta proyección puede ocurrir sin explicación, y este doble es indistinguible de la persona original, e incluso puede interactuar con la familia y amigos. Otra teoría dice que existen 7 réplicas exactas por cada ser humano. Estas réplicas estarían en lugares separados, viviendo vidas separadas, ocupando puestos de trabajo distintos, con diferentes familias, pero sin embargo coexisten en el mismo mundo. Los casos de personas que ven a su doppelgänger casi siempre lo asocian con la muerte. La reina Isabel se horrorizó al ver a su doppelgänger acostada en una cama, poco antes de su muerte. Y Abraham Lincoln fue atormentado por visiones de su doppelgänger en los días previos a su asesinato. Un doppelgänger visto por amigos o parientes de una persona puede a veces traer mala suerte, ser un mal augurio o una indicación de una enfermedad o un problema de salud. Según escribió el dramaturgo sueco Strindberg, la persona que ve a su doble es que va a morir. A continuación te muestro casos muy famosos sobre este tema. George Tryon, uno de esos malos días, este almirante británico se encontró comandando 2 columnas de barco frente a las costas de Siria. En un momento concreto, Tryon ordena una maniobra equivocada a los barcos y estos comienzan a chocar los unos con los otros, produciendo 377 muertes de aquellos marineros, incluida la del propio Tryon. El mismo día de su muerte, su mujer aseguró que lo vio en su propia casa. De pequeño tuve la grandiosa oportunidad de leer acerca de la historia de esta persona. Su nombre es Emily Seix. Fue una profesora francesa de mediados del siglo XIX. Este caso fue estudiado y relatado por 3 autores de garantizada integridad y credibilidad: Robert Dale, Camille Flammarion y Alexei Akasov. En 1845, el director de un instituto de Letonia para niñas de la nobleza, von Oeckhoek, contrató como profesora de francés a una mujer llamada Emily Seix, nacida en Dijon, 32 años atrás. La institutriz tenía un temperamento muy alegre, una gran inteligencia y un sentido de la educación muy desarrollado. No obstante, algunas semanas después de su llegada al instituto, comienzan a circular rumores entre las alumnas. Se producen extraños fenómenos, mientras una alumna dice haber visto a la profesora en un extremo del edificio, mientras otra afirmaba haberse cruzado con ella en el extremo opuesto. En principio los profesores no prestaron más atención al asunto, pero un día, mientras Emily Seix estaba ante la pizarra dando una clase, apareció a su lado una silueta imitando sus movimientos a la perfección. El doble siguió manifestándose durante las semanas siguientes y cada vez iba adoptando un comportamiento más independiente. Un día, cuando las alumnas estaban ocupadas en trabajos de costura en un cuarto de planta baja, vieron a Emily en el jardín, mientras la misma mujer las vigilaba en el aula. La Emily del jardín parecía tener dificultades para moverse, y en clase algunas alumnas se atrevieron a acercarse para constatar que el doble de la profesora ofrecía solo una ligera resistencia a las manos que la atravesaban hasta que desapareció. Este suceso alteró mucho a las alumnas, quienes dejaron el instituto inmediatamente.
El director decidió entonces despedir a Emily, quien confesó que no era la primera vez que le echaban de un lugar por la misma razón. El rastro de Emily se pierde definitivamente en Rusia. Guy de Maupassant fue un novelista francés y escritor de cuentos que afirmó que había sido perseguido por su doble cerca del final de su vida. En una ocasión, dijo que este doble entró en su habitación, se sentó frente a él y comenzó a dictar lo que de Maupassant estaba escribiendo. John Donne, el poeta inglés del siglo XV, cuyo trabajo a menudo se refirió a la metafísica, fue visitado por un doppelganger mientras estaba en París, pero no era su doppelganger, era el de su esposa. Este ente se le apareció con un bebé recién nacido. La esposa de Donne estaba embarazada en ese momento, pero la aparición fue un presagio de gran tristeza. En el mismo momento que doppelganger apareció, su esposa había dado a luz a un niño muerto. Sin duda, este es un tema demasiado interesante, y no lo digo por los trágicos sucesos que llevan detrás estos misteriosos seres, sino por el hecho que en algún lugar del planeta, en otra época, o quizás en otra dimensión, existe un ser idéntico a nosotros. ¿Conoces alguna historia relacionada con este tema? O quizás a ti ya te pasó, que te han visto en lugares donde no has estado. Siente la libertad de expresarlas y contármelas. Para mí es un gran placer leer sus historias. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame un like y suscríbete. Yo soy Cristian Cedeño y que pases un día aterrador.